Bien, tengo acá $2,80. En la serie histórica, digo, hay mil cosas para analizar. Digamos, ¿hubo otro momento de la historia económica contemporánea, te diría, donde el billete de máxima denominación valiera tan poco con la comparación con el dólar? Bueno, Argentina tuvo dos procesos hiperinflacionarios, ¿no? Tuvo una hiperinflación a mediados del 89, que fue cuando Alfonsín renuncia y se va. Y después tiene otra hiperinflación durante lo que es el inicio del 91 y ahí llega Cavallo y hace el plan de convertibilidad. Por lo tanto, o sea, son momentos donde básicamente el dinero desaparece, por decirlo de alguna manera, porque se desploma la demanda de dinero. Por lo tanto, la gente va y, digamos, el dinero tiene tres funciones, básicamente. Una es reserva de valor. Cuando vos tenés inflación, la primera función que pierde Es esa. es la reserva de valor. Otra función que tiene es ser unidad de cuenta, es decir, vos los precios los tenés determinados, los tenés marcados en pesos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos vas a comprar un activo largo, llámese una casa, un departamento, un auto, digo, nadie piensa en pesos, porque no es, digamos, o sea, entonces, en realidad es parcialmente unidad de cuenta y para lo único que sirve es como medio de pago generalizado porque hay curso forzoso, vos estás obligado a aceptar los pesos y porque en última instancia, digo, podés pagar los impuestos con eso. Pero en realidad lo que vos estás viendo es, digo, esto no es nuevo, porque cuando se llevaron puesto al Banco Central en el año 2002, o sea, cuando se terminó la convertibilidad, que era una regla clara, porque la regla era clara, el 1 a 1, digamos, la gente la comprendía perfecta. La regla era popular, porque aquellos que defendieron esa regla ganaron elecciones. Y lo que es más importante de todo, había sido exitosa, porque había destrozado la inflación, y había algo mucho más fuerte todavía, que era la estructura contractual de toda la economía estaba determinada con la regla, lo cual, digo, ¿me entendés? O sea, vos, no sé, tenías la tarifa y eran X dólares. Entonces, eso hacía que implicaba una ruptura en términos contractuales muy grave. Y aún así, los políticos, cuando se quedaron sin el financiamiento, no tuvieron problemas en romper la regla, volver a tener emisión monetaria, porque esto es lo más importante, Diego. Hay un libro reciente del doctor Ricardo Manuel Rojas que se llama La inflación como delito. La inflación es un delito. Y es un delito donde los que roban son los políticos y los perjudicados son los seres humanos de a pie, honestos, que se ganan la vida se ganan el pan con el sudor de la frente. Sí, sería, digamos, cuando, digamos, Adán y Eva son expulsados del paraíso, digo, ahí nace la economía verdaderamente, ¿no? Porque hasta ese momento no había escasez, así que hasta ahí no existía la economía. Así que la economía nace ahí, digamos, en la Torá, si vos querés, o en el Antiguo Testamento, ahí nace la economía. Y en ese sentido, lo que vos tenés es que, ¿por qué es una estafa? Porque esto es lo más importante y es un robo. Suponete que nosotros hacemos transacciones en monedas de oro. Y viene un amigo mío, físico y otro químico, me dice, mirá, encontramos la forma de convertir el plástico en oro. Entonces empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro. La verdad que la diferencia, salvo nosotros que lo sabemos, nadie se da cuenta. Mientras que yo tenga ese oro falso en mi casa, ¿dañé tu derecho a la vida? No. A la libertad no y tu propiedad no. Bueno, ahora el problema ¿cuál es? Cuando yo quiero tomar esos lingotes de oro falso y meterlos adentro de la economía. Entonces vengo y te digo, ¿qué haces, Diego? Te cambio un lingote por un lingote. ¿Vos qué me decís? No. Es raro, ¿no? Entonces te digo, te doy, ponele para hacerlo rápido. 2. Vos decís, el dicho dice, cuando la limosna es grande hasta el santo confía. Digo, es una estafa. Es decir, ahora los políticos no lo hacen tan groseramente. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué es importante esto? Digo, porque esto es para que cuando yo digo que son unos delincuentes, quede claro que son unos delincuentes y unos ladrones. Entonces, y deberían ser penados por esto, porque se roban 5 puntos del PBI con esto, no es un chiste. Entonces digo, hagamos foco en esto, por favor, porque esto es importante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos
Ahora no lo meten tan burdamente. ¿Qué hacen? Generan monedas y las meten las monedas, entonces aumenta la cantidad de oro, el poder adquisitivo del oro cae y todos los precios expresados en oro suben. Pero no es que, digamos, subieron los precios. En realidad lo que está pasando es que perdió poder adquisitivo el oro. Bueno, cuando el gobierno emite para financiar el fisco, que se llama señoriaje, que este gobierno de delincuentes en los 2 primeros años emitió 11 puntos del PBI, eso es una estafa, es una falsificación, es un robo. Es decir, ¿y quiénes son los que se benefician primero? Los que primero usan ese dinero. ¿Quiénes son los que usan primero? Los políticos. ¿Y sabés quiénes son los más perjudicados? Los que lo reciben último. ¿Sabés quiénes son los que lo reciben último? Los trabajadores. Por eso a mí me sorprende estos progresistas, sí, que son tan progres, que aman tanto a los pobres y todo, y que hablan de los pobres y quieren tener Banco Central. ¿Para qué? Para estafarlos. O sea, es un chiste esto. Un Milei presidente con un ministro de Economía que vos has dicho que lo tenés, pero que no lo vas a exhibir porque Sí, no de lo vas hecho, a digamos, quemar. el otro día tuvimos reunión. ¿Ya lo Digamos, tenés? Sí, sí, no, y de hecho digamos, estuvimos... ¿Hombre o fuerte. mujer? Es un hombre el ministro de Economía. No lo vas a mencionar. No. Bien. Milei presidente y este ministro de Economía que no sabemos todavía quién es. ¿En cuánto tiempo pueden reducir a un dígito la inflación? Real, ¿eh? La realidad es que para parar la inflación vos tardás entre 18 y 24 meses, que tiene que ver con lo que se llaman los rezagos de la política monetaria. Es decir, Friedman no solo te decía que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero. Espera, déjame, porque quiero tantos temas preguntarte. Si asumieran con una inflación cercana al 100%, ¿en cuánto tiempo la bajás a 10%? Vas a tardar por lo menos entre 18 y 24 meses, entre 1 año y medio y 2. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vos emitís el dinero hoy, pero el precio no sube instantáneamente. Los precios, digamos, o sea, va habiendo toda una redistribución. Además de del dejar ingreso. de emitir, ¿qué más haces para Sí, que no, en sí, un no. año y medio o 2? Está bien, pero digo, vos me preguntaste estrictamente lo monetario. Yo te estoy contestando lo monetario. Yo puedo contestarte todo el programa que nosotros tenemos hecho. Pero entendamos por parte cada una de estas cosas, pues es importante. A ver, vos, si hoy frenaras la emisión monetaria, Sí. no vas a poder bajar la inflación. Vas a tardar entre 18 y 24 meses, que es todo el tiempo que tarda en limpiarse eso. De hecho, la convertibilidad ¿qué era? Era una regla monetaria donde vos emitías contra $1. Pero en realidad, cuando vos le entregabas $1 al Banco Central porque querías demandar pesos. O sea, que emitías contra demanda. O sea, que no había emisión espuria. ¿Qué quiere decir esto? Que vos estabas emitiendo contra demanda de dinero, por lo tanto, no había exceso de oferta de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos mirás, la convertibilidad se lanzó el 1 de abril de 1991. Nosotros en enero del 93 ya éramos el país con menos inflación del mundo. Pero en el medio, ¿qué te comiste? Y te comiste 1 año y 8 meses. ¿Vos aplicarías una forma de convertibilidad nueva o Yo algo voy por algo mucho más duro que la convertibilidad. Cuando vos haces... ¿Cómo se llama? Yo directamente propongo la libre competencia de monedas y cuando la gente, digo, esto para los que me hacen la edición, la gente de la ciudad, digo, los que trabajan para ensuciarme, yo hablo de competencia de moneda, o sea, hablo de una reforma del sistema financiero, digamos, ir a un sistema de banca libre, después vas a la competencia de monedas, lo más probable es que los argentinos elijan el dólar y si vos elegís el dólar, ahí dolarizás. Sería ¿sí? una dolarización. ¿Vos proponés una dolarización Sí, pero, de hecho? No, de derecho. De derecho, o sea, Pero directamente. con una ley de dolarización. Pero es que, digamos, claro, y porque tenés que eliminar el Banco Central. El Banco Central tiene activos y pasivos. Los pasivos son las LELIQs y la base monetaria. Entonces Escuchá, vos tenés es activos importante y lo que hay vos que mencionás rescatar porque esto. vos reconoces pero el esto es- teorema Baglini. Cuando estás lejos del poder puedes decir cosas de todo. Cuando te vas acercando a la posibilidad real de ocupar espacios, la gente está mirando especialmente qué lo... Pero, cuando vos decís dinamitar el Banco Diego, Central, pará. Lo voy a hacer más fácil. ¿Vos cómo me conociste a mí? Ah. Economista, que era economista jefe de una empresa. ¿Qué soy ahora? candidato ¿Y qué más? y economista. No, pero soy diputado nacional. Sí. Y soy candidato. O sea, ¿y en qué cambió mi discurso? Nada. Pero por eso es importante. Porque la diferencia... No, pero ¿sabes? Acá está, la diferencia es esto. Esto, digamos, o sea, esto es todavía más importante lo que estás preguntando subyacentemente a esto. Las basuras de los políticos viven de hacer política, viven del cargo, viven de la tranza, viven de robarnos.
Mi caso es distinto. Yo no vivo de la política. Yo no vivo de la política. Al no vivir de la política, sigo viviendo de las cosas que viví siempre. De dar clases, de vender libros, de dar conferencias, de todas esas cosas que hice toda mi vida. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que, a diferencia de ellos que necesitan la política para vivir y lo necesitan como un modo de vida y por eso me tienen terror, la casta tiene terror, porque saben que yo vengo a patearle los privilegios. ¿Cuál es el punto? El punto es que esas cosas que ellos necesitan para vivir yo no las necesito. Primero, yo no necesito el poder. Yo no tengo un problema ni de codicia ni de lujuria. O sea, y no necesito nada de lo que tiene el poder para, digamos, las cosas que me hacen feliz. Yo no las necesito. No necesito nada de eso. Para hacer cambios estructurales fuertes vas a necesitar mucho poder. Bueno, digamos, me lo van a dar las urnas. Bueno, acá está. Saliste elegido presidente. El Banco Central, concretamente, ¿qué va a hacer? Lo que nosotros primero... Están mirando todos los empleados de la línea histórica del Central, no la política que... ¿Qué haces con ellos? Lo primero que vamos a hacer es la reforma del sistema financiero, llevarlo. Porque el único motivo por el cual existe el Banco Central es para que actúe como prestamista de última instancia. Es decir, cuando vos tenés depósito, un sistema de encaje fraccionario... ¿Llevas al Congreso una ley para eliminar el Banco Central? A la postre terminás eliminando el Banco Central. Pero vos no es el primer paso. El primer paso es hacer la reforma financiera para que vos vayas a un sistema que se llama Banca Simon para que no necesites el Banco Central, porque es un sistema anticorrida. ¿Hablaste con Juntos por el Cambio a ver si acompañarían? Porque es tan estructural de tu plan económico, tan importante, tan el esqueleto, que si no tenés los votos y no armas aliados, no pasa la ley. No me no importa. Lo podés... ¿Cómo no te importa? Porque voy a consulta popular si no me pasan la reforma. ¿Consulta popular para qué? Para digamos que ¿Cómo sería la pregunta? Acá tengo la boleta de la consulta popular. ¿Qué dice? ¿Qué me está preguntando? ¿Eliminamos el Banco Central y dolarizamos o no? seguimos con la estafa de la inflación, que los políticos te sigan robando? Entonces, yo no creo que la gente quiera la inflación. De hecho, si yo llego a ser presidente es porque la gente se hartó de la inflación y porque sabe que soy el único que la puede parar y que tiene, o sea, sabe cómo y tiene lo que hay que tener para hacerlo. Se tiene un problema para tibio, se tiene para el tipo que sabe y además tiene las agallas para hacerlo. Porque es ir... A ver, si entendemos esto. Sí. Los políticos se roban 5 puntos del PBI con esto, Diego. No es un chiste. Es decir, ¿entendés que toda la casta ladrona es la que está? Entonces yo me voy a encargar de hacerle saber a la gente que la inflación son los políticos robándole 5 puntos del PBI. Y te voy a decir algo más. Yo voy a llamar a consulta popular porque para un referéndum necesitas que te lo apruebe el Congreso. Pero a mí no, digamos, como no me lo van a... O sea, si no me dejan pasar las reformas, menos me van a dejar pasar el referéndum. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la consulta popular, que no necesito pasar por el Congreso para eso. Y cuando el 70-80% de la población quiera eliminar el peso porque está podrida la inflación, porque está podrida que los políticos lo roben, ¿sí? ¿Sabes qué? Se los voy a llevar al Congreso. Y aquellos que se opongan los voy a exponer frente a todos los argentinos diciendo, ¿ves? Estos que no quieren pasarte esto son los que te quieren robar con el impuesto inflacionario, te quieren robar con el señoriaje. Los voy a exponer. Es decir, ¿sabes lo que pasa? Acá, digamos, o sea, ¿sabes cuál es el gran problema? Es que están todos entongados, de un lado, del otro. Entonces, se prestan el poder, ¿me entendés? Pero los negocios abajo siguen los mismos, digamos, entonces... Hoy te toca, digamos, tener un cargo ejecutivo y entonces, digamos, y después te toca, digamos, currar por otro lado. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Hacer otras reformas, vas a llamar a otra consulta popular. Si son reformas de estas características y las basuras de los políticos se oponen, porque claramente hay... Sería casi una supresión de la función del Congreso ahí. No. Sería que verdaderamente dejar en evidencia que el Congreso se convirtió en una oligarquía. ¿Y por qué? Porque esto es importante. Porque ¿cómo se construye la república? Vos tenés que la figura del presidente, que es el emperador. Pero el emperador, ¿qué puede pasar? ¿Cómo el emperador? Claro. Digo, ¿de dónde viene la figura del presidente en la república? Del emperador. Está inspirada en el emperador. Pero el emperador, ¿qué puede pasar con el emperador? Se puede sobregirar. Bien, exacto. Se vuelve un tirano. En el caso de Alberto Fernández. ¿Cuál es después tenés el poder legislativo, el Congreso. El Congreso, inspirado, ¿en dónde está inspirado? En la aristocracia, ¿sí?
que claramente, digamos, no, digamos, mis compañeritos de trabajo no son eso. Bueno, pero esa era la vieja concepción de la representación parlamentaria. A ver, no es eso. Claramente que no, obvio, lo que te acabo de decir. Mis compañeritos no tienen nada, digo, de la definición de aristocracia. Pero no importa, o sea, algunos no saben ni sumar con un abaco. Pero de vuelta, aún teniendo título de economista. Pero quiero seguir porque es importante. Y cuando el Congreso no cumple esa función, se convierte en una oligarquía. ¿Quién es el que se encarga de que esto no ocurra? La justicia. Por eso la justicia tiene que ser independiente. Y ninguno ni los del Frente de Chorros, ni Juntos por el Cargo, quieren que la justicia sea independiente. Porque todos tienen curros y además tienen curros cruzados. Entonces se pelean para la tribuna, pero ellos siguen robando. Te hago una pregunta. ¿Vos no podés convencer a una parte de la política, de tus ideas, que necesitás llamar a una consulta popular? ¿Por qué no podrías armar? Vos sos un tipo que tenés una intención de voto alta, sos convincente para una franja de la sociedad. ¿Por qué no podés hacer acuerdos? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que falla que no lográs convencer a una parte, suponete, de Juntos por el Cambio para que te acompañe en todo esto? Suponete lo siguiente, que vos sos un chorro. Pero además, vos determinás las reglas de juego. Vos le estás arruinando toda la vida a todo el vecindario. ¿Son todos chorros dentro del Congreso? Vamos por parte. La pregunta es, si vos sos un chorro y, digamos, si tenés sometido a todo el barrio, porque además vos sos la justicia, ¿sí? Porque, digo, o sea, te convertiste en una verdadera mafia, en una organización criminal. Entonces, digo, la diferencia es que la mafia por lo menos compite, el Estado ni siquiera acepta la competencia. Entonces, fíjate esto, la pregunta es, ¿cómo, digamos, vos te crees que va a venir alguien y te va a convencer de que dejes de vivir de caño? No, digamos, te va a tratar de poner un tiro en la cabeza. O, digamos, o sea, te va a tratar de perseguir, te va a armar operaciones, te va a ensuciar, digamos, te van a hacer de todo para que no llegues, van a tratar de disuadirte. Por eso, digamos, cuando hay un outsider, lo torpedean del modo que lo torpedean. Digamos, por eso, digamos, de repente algún candidato arma un equipo con 30 personas, con el mejor generador de campaña negativa del mundo y pone a perseguir a un tipo. Esto lo contaste, para vos eso es el gobierno de la ciudad. No, eso es la ciudad. O sea, el gobierno de la ciudad es una mega estafa. Porque te muestra pocos ministerios, pero el curro está en la cantidad gigante de secretarías. O sea, es un mega curro. Necesito cerrar y quiero preguntarte esto que tiene que ver con tu armado. Sí. ¿Vos estás buscando fiscales? A ver, vamos por partes. Primero, ¿qué dijeron? Que no iba a poder tener estructura. Le salió mal porque ya estamos en las 24 provincias. Estamos en todas las provincias. Tenemos todos los distritos. O sea, ya somos una opción competitiva. Ahora necesitamos cuidar que no nos roben los votos. Estamos apuntando a tener 110.000 fiscales para que no nos roben los votos. Hoy estamos en un empate técnico con el kirchnerismo. Estamos a punto de hacer historia, de correr al kirchnerismo. O sea, el único que puede traer de vuelta al kirchnerismo es el socialismo que muestra Juntos por el Cambio, digamos, en algunas de sus expresiones, que creen que el problema es estos 106 años de decadencia que lleva Argentina, de tanto socialismo, creen que lo pueden hacer bien. Y el problema no es el chef, el problema es la receta. Y te voy a decir algo que es peor. Vos sabés que... Tenemos que cerrar con esto, ¿eh? Sí, esto es muy interesante, para que tengan claros los riesgos que tenemos de un perfil totalitario que anda dando vuelta. Mira, vamos a ponerlo en estos términos. Vos sabés que en la Unión Soviética tenían controles verdaderamente salvajes. ¿Sabés por qué no terminaron de extinguirse en la Unión Soviética a pesar del desastre que fue el comunismo? Porque había transacciones en los mercados, en esa época se decía mercado negro. Correcto. ¿Sí? Y gracias a eso pudieron sobrevivir. Es decir, pese, digamos, al control represivo del Estado, gracias a que la gente escapaba a los controles, pudo sobrevivir. O sea,
el kirchnerismo tiene esa misma matriz de pensamiento, pero como son chorros e ineficientes, lo hacen espantosamente mal. ¿Vos te imaginás que alguien venga a aplicar esos controles con la misma calidad moral, pero digamos, siendo eficientes? ¿Sabés cómo vamos a terminar la economía? La van a hacer estallar, ya sea los del Frente de Chorros o Juntos por el Cargo. Porque Bien. el problema es que ellos creen que no es un problema de receta, sino que uno es eficiente y el otro no. Y en realidad el problema es la receta, no el chef. El problema Bien. se llama socialismo. Argentina lleva 106 años de socialismo. Si no cambiamos la página, si no verdaderamente no volvemos a abrazar las ideas de la libertad, vamos a ser un país miserable. Y en lo que a mí respecta, Sí. digamos, para que el teorema de Baglini me importa 3 rábanos y no aplica conmigo por distintas cosas que te dije, ¿sabes cuál es la diferencia? Mientras que los chorros de la política, para ellos es un trabajo y tienen que asegurarse su supervivencia y por eso transan con todos y después se vuelven súper laxos, ¿sabes qué? Yo sean 4 años u 8 años, termino y me voy. Me encierro en mi casa, me dedico a estudiar la Torá, me dedico a estar con mi perro, me dedico a hacer economía. Bien. Me importa un rábano. Yo vengo a hacer lo que hay que hacer. Y lo primero que voy a hacer es todo para terminar con la inflación. Javier Milei, muchas gracias por haber venido. Gracias, Diego, y perdón por que me extendí. No, y la vamos a seguir. Hay tantos temas que abriste que dan para debate, pero estuvo muy bien charlar hasta acá hoy.